Buenas tardes, compañeros, profesor. Este es nuestra exposición. Nuestro grupo es Diseños Maxwell, compuesto por Henry David Méndez, Juliano Hoyos y mi persona, Edgar Rey. Nuestro proyecto es el de semáforo de coches y peatones. Siguiente, por favor. En este proyecto vamos a trabajar sobre semáforos, que son dispositivos de señalización, cuyo propósito es la regulación de la circulación de vehículos y peatones, asignando el derecho de paso a quien corresponda. Siguiente, por favor. Para esto cuentan con un código generalmente de 3 colores, los cuales son amarillo, verde y rojo. Estos dispositivos son operados por una unidad electrónica de control. Entre sus funciones están las de interrumpir periódicamente el tránsito para permitir el paso de otra corriente vehicular, regular la velocidad de los vehículos para mantener una circulación continua a una velocidad constante, proporcionar un ordenamiento del tránsito y evitar atascos en el tránsito para facilitar así la movilidad de las personas dentro de la ciudad. Los semáforos deberán ser instalados y operados en las vías públicas únicamente por las autoridades de tránsito o a quienes esta institución delegue para dicha actividad. También deberán estar encargados de garantizar la visibilidad del dispositivo en todo momento. Siguiente, por favor. Entonces, para los semáforos vehiculares, el rojo significa ceda el paso, el amarillo significa una transición y el verde significa adelante. En los semáforos peatonales tenemos casi siempre lo mismo, a excepción de que pues, la mayoría de las veces es sin el amarillo. Existen diversos tipos de semáforos, pero para este caso nosotros nos enfocaremos únicamente en los semáforos vehiculares y peatonales. Cabe resaltar que existen otro tipo de semáforos como lo son los industriales y los especiales para labores muy específicas. Los semáforos de tiempo fijos o predeterminados son los semáforos que más se suelen ver en este tipo de funciones en las ciudades. Consiste pues en permitir un flujo vehicular en las carreteras donde suele ser un flujo muy constante a una velocidad que no varía mucho del promedio. También tenemos los semáforos accionados por el tránsito, que son un tipo especial de semáforos para tránsito que tienen la opción de cambiar sus tiempos según información proveída en tiempo real por los mismos peatones. Por lo general, estos dispositivos funcionan con temporizadores, cuyos tiempos están preestablecidos. Esto suele generar tiempos de espera innecesarios porque, como sabemos, el flujo vehicular no es una constante, sino que es una variable dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el flujo vehicular va a estar como en función de distintos factores que no son fácilmente predecibles, como va a ser el día de la semana, la hora del día o incluso eventos ocasionales como accidentes o obras viales y demás. Este tiempo de espera entorpece la movilidad dentro de la ciudad. Ese será nuestro principal objetivo general, pues de todo el proyecto como tal, con el fin de conectar de alguna manera el conocimiento que hemos adquirido en la materia a lo largo del semestre con un caso práctico y real. El segundo, pero no menos importante de nuestros objetivos principales, es el de relacionar de alguna manera este ejercicio con la ingeniería mecánica y observar qué roles podría desempeñar un ingeniero mecánico en este proyecto. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues porque las simulaciones de este tipo nos permite observar el cómo funcionan y cómo interactúan los distintos elementos del circuito para hacernos una idea mejor de pues, el funcionamiento en general. Este es bastante importante porque nos conecta la parte teórica de nuevo con la parte práctica y nos ayuda a familiarizarnos más con los elementos que componen este circuito. Este objetivo es básicamente dar solución al problema que planteamos en el proyecto para aplicando todos los conocimientos que adquirimos en la clase a lo largo de este semestre para conseguir los elementos idóneos en un circuito. Parte clave de todo el proceso de diseño es definir las limitaciones y necesidades del problema inicial para de esta manera tener una base sólida sobre la cual trabajar cómodamente y dar las instrucciones de diseño. Pues este es un objetivo bastante explícito y pues es solo esto, definir qué funciones podría cumplir un ingeniero mecánico en el desarrollo de este proyecto de principio a fin.
Como conclusiones finales tenemos que los semáforos son dispositivos de control del tránsito con un código basado en colores para regular los actores viales. Los semáforos más comunes son los semáforos de tiempos predeterminados o fijos, donde los tiempos son puestos manualmente de fábrica, aunque también existen los regulados por el tránsito. Bueno, pues como ya sabemos, los semáforos son dispositivos de tránsito que nos ayudan a la hora de controlar el tráfico y evitar accidentes. Aunque estos dispositivos no se pueden colocar en cualquier lugar, para eso se deben realizar unos estudios con unos factores para saber si es viable o no la instalación de estos dispositivos. Eh, Para instalar y operar pues un semáforo o saber si se puede colocar, debe cumplir con ciertas condiciones. Una de esas condiciones es, por ejemplo, el volumen mínimo de vehículos, la cual nos vamos a guiar por la siguiente tabla, en donde nos dicen, por ejemplo, el número de carriles de circulación por acceso en tanto vías principales como vías secundarias, vehículos por hora en la vía principal y los vehículos por hora en el acceso de mayor volumen de la vía secundaria. Otra de las condiciones es la interrupción del tránsito continuo. También nos guiaremos por la siguiente tabla que también nos muestra el número de carriles de vías principales, vías secundarias, los vehículos por hora en la vía principal y los vehículos por hora en el acceso de mayor volumen en las vías secundarias. Eh, Luego aparecen las limitaciones de diseño, las cuales tenemos como ejemplo que, por ejemplo, el tipo de soporte está determinado por la ubicación de la intersección, es decir, pues si está a un lado de la vía se utilizarán mensuras cortas y si están sobre islas y eso se utilizarán cables de suspensión o pedestales. Otras limitaciones de diseño que también tengo que tener muy en cuenta es determinar pues la ubicación para saber más o menos qué mantenimiento va a requerir si va a ser muy a menudo o no tanto, y de esta manera pues poder hacerlo más accesible para poder bajar los costos y que sea pues mucho más viable hacerlo. Otra de las limitaciones es que deben haber un mínimo de 2 caras para cada punto o aproximación de acceso de tránsito vehicular a las intersecciones. Eso debe ser complementadas con semáforos peatonales en donde estos se requieran. Otras limitaciones es que, por ejemplo, para los de islas, estas deben estar colocadas 1 metro para cada lado desde la punta, desde el centro del pedestal o del soporte hasta donde empieza la carretera y pues ahí nos van indicando con las tablas las alturas que deberían tener. Otras limitantes también es, por ejemplo, la de los lentes. Los lentes tienen que ser circulares, pueden tener 2 diámetros que van desde 20 centímetros hasta 30 centímetros y que la parte de los lentes que es visible o la que arroja luz tiene que tener un diámetro de entre 19,7 para las de 20 centímetros y de 28,5 para las de 30 centímetros. Para un semáforo peatonal también hay que cumplir ciertos factores para saber si se deben colocar o no. Uno de estos puede ser, por ejemplo, que cuando el semáforo para el control de tránsito de vehículos se encuentre instalado bajo una condición de volumen peatonal. Otra también podría ser que cuando cualquier volumen de flujo peatonal requiera el uso de un intervalo libre, para ellos con el fin de reducir al mínimo la interferencia entre unos vehículos y peatones, o cuando sea necesario pues ayudar a los peatones a cruzar algunas vías para que de esta manera no tengan ningún riesgo. Para la programación de los semáforos se tienen en cuenta los factores de flujo, saturación, número de carriles de tránsito, demás condiciones físicas, variaciones de flujo de tránsito, las necesidades de los vehículos comerciales, el periodo en segundos entre el paso de los vehículos consecutivos que salen de la intersección. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de programar los semáforos de tiempo fijo. Entonces, eh, a pesar de contar con estos dispositivos de tránsito, también se siguen generando pues atascos, trancones que son molestos para los conductores. Entonces, para esto vamos a generar unas ideas y mirar cuál de esas es más viable para solucionar o solventar el problema que se nos presenta. Bueno, entonces aquí planteamos 4 soluciones. Una es la de semáforos con sensores de tráfico, el reestructuramiento vial, señales de tránsito y agentes de tránsito. Entonces, para tomar una decisión vamos a tener en cuenta unos criterios decisorios, se analizan con esos criterios y al final se toma una decisión de cuál es la más viable. Entre los criterios decisorios tenemos el costo de la implementación de desarrollo y mantenimiento, el entorno de desarrollo, la efectividad de la solución, las limitaciones y los recursos disponibles. Entonces empezamos con los semáforos de sensores de tráfico. Estos pues eh, es una de las más fáciles en adaptar. También, también
se adapta en tiempo real a las fluctuaciones de tráfico, además de que el costo es bajo. Como ya le dije, pues no necesitan gran espacio, entonces por lo tanto es muy fácil de implementar. La otra es el reestructuramiento vial. Esta nos resuelve el problema de manera muy efectiva. El problema es que requiere de mucho espacio y aparte de eso, de una gran inversión económica. También están las señales de tránsito. Esto, pues, su efectividad no es muy alta, aunque sí es muy económica, pero puede que a la larga nos vaya a presentar más problemas que lo que realmente nos va a venir a solucionar. Y también están los agentes de tránsito. Esta también nos va a ayudar mucho, pero el problema es que al ser personal humano, no la vamos a tener disponibles las 24/7 en esta ubicación. Entonces, pues después de analizar todas las cuatro soluciones que habíamos presentado y de compararlas con los criterios decisorios que teníamos, procedemos ya a tomar una decisión. Y pues la decisión que tomamos es que la mejor solución es la de solución de tráfico, por lo que ya habíamos hablado, de que es fácil de implementar, necesita poco espacio, no es costoso y la efectividad es bastante alta. Seguidamente, siguiendo con los objetivos de nuestro proyecto, nuestra relación con la ingeniería mecánica es muy importante. En esta parte de la exposición hablaremos sobre los roles que el ingeniero mecánico desempeña en el desarrollo de un proyecto como es un semáforo de coches y peatones. Entonces, como vimos en las limitaciones, aparecía mucho el diseño y como ingenieros mecánicos somos expertos en el diseño. Es entonces cuando el ingeniero mecánico debe estar capacitado para diseñar todo aquello que requiera en la estructura y tomar decisiones respecto a este diseño y hacer los estudios pertinentes para así elegir el mejor semáforo para la vía a la cual se quiere implementar. Siguiente, por favor. Un aspecto fundamental del diseño es la elección de los materiales y esto influye también económicamente. ¿Por qué la elección de los materiales? Porque como sabemos los semáforos van a estar desempeñados en el ambiente, por así decirlo, y se verán afectados por condiciones como lluvia, sol excesivo, temperaturas elevadas, lo cual puede generar coeficientes de expansión térmica y demás que realmente influyen en la elección del material. Es entonces, siguiente por favor, cuando la toma de decisiones del ingeniero mecánico empieza a tomar un peso realmente relevante. El ingeniero mecánico debe estar totalmente capacitado para elegir la mejor opción y siempre pensando en la economía. Es por eso que el ingeniero mecánico debe tener una dirección y una proyección económica siempre en vista a la optimización de los costos. Y algo como la elección del material y la elección de la solución es muy importante. Procederemos entonces a mostrarles un poco sobre la simulación que realmente estamos presentando como proyecto realizada en Cadecimu y les mostraremos un clip básico de cómo está funcionando esta simulación. Como vemos acá, empezamos con un pulsador y el circuito empieza a correr y empieza a mostrar los respectivos pilotos. Ahora vamos a hablarles un poco más sobre esta simulación, que es la que presentamos acá en pantalla. Esta es la simulación básica, la simulación 2D, y está compuesta por diversos elementos y una simbología de la cual vamos a hablar seguidamente. Resaltamos también entonces la simulación 3D, que es como un ambiente más familiar a lo que realmente terminará siendo en realidad el circuito. Y pues realmente solo pusimos ciertas partes en 3D y otras no, realmente por el tipo de organización y el tipo en el que está generado el circuito y la simbología que está manejando. Es entonces cuando vemos que este circuito podemos definirlo con total seguridad como un esquema de funcionamiento. Primero porque está desarrollado en dos líneas horizontales que representan las líneas de alimentación del circuito y también podemos decir esto porque hay líneas verticales que representan los circuitos parciales y realmente se maneja una simbología muy dada a la función y un poco separada, por así decirlo. Vamos entonces a enumerar nuestros elementos de circuito. Primero tenemos los pulsadores, vemos acá sus simbologías y reconocemos que unos son normalmente abiertos y normalmente cerrados. Un pulsador realmente es un elemento de circuito que requiere la interacción hombre-máquina y esto actúa mediante una fuerza y impiden o ceden el paso de la corriente y vemos cómo están ubicados en el circuito. Seguimos entonces con los contactores, que son elementos que dan o impiden el flujo de corriente, dependiendo de su naturaleza, mediante la energización de una bobina que tienen ellos.
Entonces, el fin de estos pulsadores es mediante la interrupción o el ceder la corriente, así poder generar un paso de corriente. Seguimos entonces con los temporizados de la conexión. El temporizador de la conexión es un elemento en el cual se le debe antes preestablecer un tiempo para que interactúe con los contactores y así energice las bobinas. Ahí vemos su simbología y su ubicación en el circuito. Seguimos entonces con los pilotos. Los pilotos básicamente son las bombillas que vamos a manejar, las bombillas LED de los semáforos. Esos son una simbología que demuestran mediante luz y la percepción visual un estado del circuito. Y esto lo utilizaremos para poder generar la simbología que queremos en los actores viales. Ahora mostramos una tabla con los elementos del circuito, su cantidad, algunas características y la fuente donde lo sacamos. Para concluir finalmente, empezamos sobre la simulación original realizada en KSIMU. Debemos decir que aunque es un programa prematuro, le falta aún por mejorar muchas cosas, pero sigue siendo útil en cuanto a la implementación y a ser un poco más amigable en cuanto a la interpretación que tendremos en la realidad. Es un prepaso antes de realizar un circuito real. En la simulación 3D es una ambientación un poco más real de lo que al final tendremos en la realidad y es bastante útil en cuanto a que presenta una simbología que es bien fácil de entender y fácil de interpretar. Nuestro aporte como ingenieros mecánicos que nos ofrece este proyecto es bastante amplio porque como ingenieros mecánicos la electricidad y la electrónica básica va a estar muy arraigada en nosotros, desde motores de combustión interna hasta muchos otros tipos diversos de factores y de máquinas. Entonces es muy importante empezar a relacionarnos con este tipo de circuitos y ver su funcionalidad. Y por último, ingeniería para las personas requiere, esto lo que significa es un requerimiento de un compromiso como ingeniero al diseñar, porque realmente un semáforo es un elemento vital y la mala implementación o el mal diseño de este puede generar accidentes. Y muchas gracias por su atención.